sin estructuras reales de convivencia. Entonces, tiene que venir después esos sectores productivos. Después tienen que venir las Fuerzas Armadas para que nos brinden la seguridad necesaria para poder trabajar. Y por último, el gobierno. Por último, se tendría que situar el gobierno allí. Y cuando uno empieza a ubicarse en ese escenario social, entonces uno ahí sí se pregunta por el tema de la educación. Es que nosotros no nos podemos preguntar por el problema de la educación cuando la gente sigue aguantando hambre, cuando tenemos unas deficiencias de infraestructura, cuando los términos legales inclusive hoy están arrojando una serie de problemáticas en términos educativos. Nosotros no estamos enseñando lo que tenemos que enseñar. Yo sin duda creo que este país tiene que darse la pena de hacer un diseño curricular plano de facto para todos, real. Aquí nosotros estamos aprendiendo lo que no tenemos que aprender. Inclusive este país se da el lujo de decir que tiene materias o áreas de conocimiento de relleno. Eso es inconcebible. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de otro tipo de experiencias. Yo, por ejemplo, conozco muy de cerca la experiencia de Angola, de Morovia, de Sudáfrica, la experiencia de Irlanda. Vengo de hacer una maestría en Irlanda y conozco muy de cerca ese proceso de paz. Y cuando se diseñaron los planes educativos en esos países, una de las cosas que se pensó era: vamos a pensarnos como país, vamos a pensarnos y a situarnos como sociedad. ¿Para qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? La senadora hablaba ahorita de la generación de fortalecimiento de las necesidades básicas insatisfechas, la generación de capacidades para poder hablar de sostenibilidad. Pues eso, llevémoslo al mundo de la educación. ¿Para qué somos buenos nosotros los colombianos? ¿Cuáles son los de tantos recursos naturales que tenemos, de tanta potencialidad geográfica, ideológica, de tanto sistema ambiental que nos rodea, de todo ese escenario? Nosotros, ¿para qué somos buenos? Para poder hablar así de sostenibilidad, ¿para qué somos buenos? Y entonces tendríamos que empezar a diseñar un currículum para la paz. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar, a aclimatar el proceso, pero el proceso se aclimata cuando tú estás formado para lanzarte hacia algo. O sea, aquí aprendemos las cosas mecánicamente, y las piezas, y el aprender mecánicamente no nos está llevando a construir nada. Hoy un joven, lo vemos en los colegios, yo trabajo en un joven que está saliendo, que va en 10º, 11, todavía no sabe qué estudiar, y es triste porque no ha habido una exploración anterior. ¿Cuántos jóvenes cambian de carrera permanentemente? La deserción en las universidades es escandalosa. También trabajo en una, y la deserción es uno de los problemas centrales en la vida de las universidades. Entonces nosotros hablamos de paz y hablamos de sostenibilidad, pero la masa crítica, o mejor, la levadura crítica que va a alimentar el proceso es la levadura más inconforme, es la levadura o son las personas que están en un proceso de indiferencia. Es increíble la indiferencia que nosotros tenemos con los problemas sociales, con los modelos de ciudadanía, con la forma como se hace política en este país. Ya no vemos un movimiento estudiantil fuerte que esté reclamando permanentemente los derechos. Hemos hecho una distinción estúpida entre lo público y lo privado. Entonces los que estudiamos en colegios privados creemos que la sociedad no nos compete, porque para eso entonces pagamos más, y entonces el que estudia en lo público es el único que tiene derecho a reclamar. Esa es una distinción estúpida, es un cambio de chips que está formando una masa crítica que no es capaz de crecer, que no es capaz de unirse a ningún esfuerzo. En últimas, que a lo único que quieren pertenecer y hacer parte es hacer hinchas de un equipo de fútbol, o es hacer hinchas de un grupo de rock, pero nada en la sociedad los vincula, ningún dolor de la sociedad realmente los atrae. Vemos desplazados en los semáforos, vemos que aquí el más vivo es el que se pasa el semáforo, el que agrede al otro porque cree
unas concepciones de la audacia y de la viveza que están traídas de los cabellos. A veces creemos que por colarnos la fila, a veces creemos que por hacer trampa o simplemente por no pagar el Transmilenio, entonces somos los berracos y somos los mejores y somos los más vivos. Ese tipo de cosas están obstaculizando y fracturando los escenarios de nuestra sociedad. Entonces, yo sí veo que la educación tendría que darse la pena en diseñar un currículo para la paz que te haga posible y que te haga viable para algo. ¿Cuántas materias que ven ustedes, 8 o 9 materias que ven en un año, cuántas de esas realmente le sirven para la vida a uno? Yo voy a decir algo que es totalmente criticable. Seguro muchos de ustedes van a decir, el padre aquí se escachó, pero lo creo de convicción. Hoy, después de muchos años de haber terminado el bachillerato, me he dado cuenta que el álgebra no me ha servido para nada. Entonces, muchos años después, lo que uno, con tanto esfuerzo, lo que a uno le dieron, lo que a uno le enseñaron, realmente no sirve para nada. Entonces, tenemos que entrar en un diseño curricular de una educación que realmente sirva para algo. Y sobre todo, para algo que es fundamental, para tener sujetos y ciudadanos felices. Nosotros vemos muchas realidades de suicidio, vemos muchas realidades de desencanto, gente que se siente decepcionada y frustrada. Esos escenarios no van a permitir que este país salga adelante. Por eso, la primera invitación es: tenemos que asumir el país. Yo los invito a ustedes, miren, no hagan esa distinción estúpida entre lo público y lo privado. No se crean mejores simplemente porque ustedes están estudiando en un escenario privado. El escenario privado lo tiene que llevar a usted a preguntarse sobre lo público, pero a preguntárselo de manera real. Es que nosotros tenemos una ciudad que se agrede, una sociedad que es hostil, gente que se pasa por el Transmilenio encima, que vemos unos escenarios políticos donde, si ustedes miran un noticiero, el 80% es corrupción. El ojo de la noche. A mí me fascina ver eso, no para ver los desastres, sino para ver cómo nosotros nos desintegramos. Esta mañana presentaban un tipo por allá en Barranquilla agrediendo un animal, hecho un ácido, un perrito. Eso en últimas nos hace mejores seres humanos, nos limita, nos posibilita, nos hace viables. ¿Para qué? O sea, ¿para qué es que uno se educa? ¿Para qué es que un papá dispone de un colegio para que usted se eduque? Eso tenemos que preguntarnos. Y en últimas, miren, hay una canción de Juanes que dice: es tiempo de cambiar. Y yo creo que la sociedad en este momento is time to change. Es tiempo